Hola, buenas tardes. Ya casi vamos a empezar. Vamos a dar unos minutitos, como siempre, para que se puedan unir más personas. Ya casi nos conectamos y empezamos. Gracias más bien por la puntualidad de las personas que ya están por acá. Bueno, vamos a ir empezando en atención a la puntualidad de las personas que están por aquí. Em, bueno, me siento muy contento de poder dar esta charla de apertura. Voy a poner la cámara. Esta es la primera charla del 2026. Sí. Y pues resulta o viene de un proceso que hemos estado desarrollando en el Centro Oncológico Costarricense con la unidad de prevención y diagnóstico temprano del cáncer. Básicamente, parte de lo que se hizo dentro del programa el año pasado fue una serie, un programa muy completo de charlas. Em, Cada mes se elaboraron o se realizaron dos charlas virtuales, una para público general y otra para una comunidad un poco más científica, aunque en realidad en algún momento se vuelven o se volvieron intercambiables porque bueno, el interés viene de diferentes partes. Y este año vamos a seguir con la misma dinámica. Entonces, bueno, la intención de esta charla es dar a conocer el nuevo calendario académico del 2026 y dar una charla de apertura sobre envejecimiento y cáncer. Bueno, pues sin más, vamos a empezar con el programa. El, el centro desarrolla estas charlas normalmente de forma virtual, porque bueno, yo soy el que está a cargo de las charlas. Pero bueno, la sorpresa y la diferencia de este año es que vamos a tener un par de charlas presenciales. Estas van a ser en abril y en septiembre. Normalmente tenemos dentro de este programa una temática mensual, ¿verdad? Que se va a acompañar de, pues, ya sea un mes de concientización o pues un movimiento en particular que ocurra pues en ese mes. Entonces, bueno, lo primero es lo que está ocurriendo el día de hoy, que es la presentación del año académico. Recordarles además que estas charlas quedan grabadas en el canal de YouTube, entonces normalmente, bueno, por razones varias, hay personas que no se pueden conectar, usualmente, de hecho, estas charlas son los miércoles, ¿verdad? Pero bueno, esta charla tuvimos que hacerla un poco a destiempo porque no queríamos compactarla con febrero, porque ya el otro miércoles, que es el 4 de febrero, es el Día Mundial o el Día Internacional contra el Cáncer. Entonces, normalmente las charlas van a ser los miércoles.
Vean que como les digo, ya el próximo 4 de febrero vamos a hablar de estrategias políticas y de salud pública en cáncer. Y se va a acompañar de la charla de comunidad científica que corresponde para ese mes. Entonces, el 18 de febrero estaríamos hablando sobre el concepto de expectativa de vida versus expectativa de vida saludable, que de hecho es algo que vamos a introducir en la charla de hoy. En marzo vamos a estar hablando sobre prevención y detección temprana de cáncer cervicuterino. Y pues la charla correspondiente de marzo para la comunidad un poco más científica va a ser sobre nuevas estrategias terapéuticas en el cáncer cervicuterino. Para abril vamos a hablar de biología de los principales tumores de cerebro y esta charla va a ser presencial. Por supuesto que cada mes se envían las invitaciones, ¿verdad? Entonces pues se darán más detalles, pero de momento sabemos que las charlas se realizarán en el auditorio que tenemos en el edificio Infinitum Complejo Hospitalario que está pues básicamente diagonal a la esquina noreste del Hospital México. Em, la charla de abril que corresponde a comunidad científica será la misma semana, ¿verdad? Para aprovechar la presencialidad y será sobre nuevos enfoques terapéuticos en gliomas, ¿verdad? Que bueno, son un subtipo de cáncer de cerebro. Luego en mayo vamos a hablar de prevención y detección temprana del cáncer de pulmón. Y bueno, vamos a ponerle bastante énfasis a esto, porque bueno, ciertamente es el cáncer al que se asocian más muertes y es un cáncer que es altamente prevenible. Y bueno, estaremos hablando, aparte de la prevención y la detección temprana, el 20 de mayo sobre nuevos enfoques terapéuticos. Luego para junio hablaremos sobre detección temprana del cáncer de hígado y de páncreas, que bueno, esto es algo que no se cubrió junto a cerebro, por ejemplo, no se cubrió en el calendario académico del año pasado. Entonces el 10 de junio hablaremos sobre detección temprana de cáncer de hígado y páncreas, que en realidad pues son tipos de cáncer bastante letales y que es justamente la incapacidad, ¿verdad? O la dificultad de detectarlos a tiempo lo que los hace tan letales. Ese mismo mes, el 24 de junio, hablaremos sobre nuevos enfoques terapéuticos, saber qué es lo que viene, ¿verdad? De cuáles son las esperanzas que están en el camino. En julio vamos a hablar sobre prevención y detección temprana de cáncer de piel, ¿verdad? Muy entonados con el tema de pues, vacaciones de mitad de año, ¿verdad? Para escolares y pues vacaciones en general para mucha gente. El cáncer de piel es el que se diagnostica más frecuentemente en Costa Rica y pues creo que no se le tiene, no se le da la seriedad del caso porque es un cáncer que también es bastante prevenible. Y bueno, luego hablaremos el 22 de julio sobre nuevos enfoques terapéuticos en melanoma. También es un cáncer pues bastante maligno que afortunadamente pues el pronóstico ha ido cambiando en los últimos 10 años. Luego en agosto vamos a hablar de biología de linfomas y leucemias. Esto tampoco se cubrió el año pasado. Em, y la charla del 19 será sobre los enfoques terapéuticos en linfomas y leucemias. Luego en septiembre va a ser pues la otra ronda de eventos presenciales. El primero va a ser el 8 de septiembre sobre prevención y detección temprana de cáncer colorectal. Esto lo esperamos poder acompañar de una campaña de detección temprana. Y el 10 de septiembre, en esa misma semana, nuevos enfoques terapéuticos en cáncer colorectal. Y bueno, octubre y noviembre sí se conservan como muy en la misma temática que se maneja en el país, ¿verdad? En octubre hablaremos pues de cáncer de mama, primero en prevención y detección temprana, que son fundamentales, ¿verdad? El cáncer de mama es 90% o más curable en estadios tempranos, lo mismo que próstata. En el caso de mama, pues empezamos el 7 de octubre, ¿verdad? Y luego la charla del 21 de octubre es más como enfoques terapéuticos. Y en noviembre, es el 4 de noviembre que vamos a hablar sobre prevención y detección temprana de cáncer de próstata. Y el 18 de noviembre sobre los enfoques terapéuticos. Y en diciembre normalmente lo que se hace es como un cierre del año, ¿verdad? El año pasado pues tratamos este diciembre, ¿verdad? Que tratamos de hacer un espacio en donde los pacientes que se han tratado pudieran compartir. Al final, por ciertas logísticas no se pudo hacer, pero bueno, esperamos que se pueda hacer este año y que podamos también compartirles pues los casos de éxito y también las publicaciones científicas que han salido o que saldrán de estos casos o que se están trabajando y pues todos los demás esfuerzos que se hacen desde este programa de prevención y diagnóstico temprano de cáncer. Bueno, entonces sin más, vamos a empezar. Esta es una charla que en general pues está dirigida a la comunidad científica, pero bueno, siempre va a tener
algunos elementos que no sean comprensibles para todas las personas, pero bueno, yo voy a tratar de explicarlos de la mejor manera y que nos quede un mensaje bastante claro. Em, pero ciertamente puede que haya algún momento en donde alguien se sienta un poco extraviado, entonces vamos a tratar de ir todos, ¿verdad? De la mano juntos y rescatarnos, ¿verdad? No quedarnos perdidos y ojalá que disfruten la charla y que el mensaje quede bastante claro, ¿verdad? Entonces vamos a dividir la charla en tres partes, la parte de introducción, desarrollo y conclusión. Esta parte de introducción va a cubrir el tema del envejecimiento como principal factor de riesgo del cáncer. Bueno, no sé si ustedes sabían, pero en Costa Rica nosotros tenemos una zona azul. Las zonas azules son regiones en el mundo en donde la gente vive muy consistentemente por más de 100 años. Hay una en California, hay una en Sardinia, en Italia, en una isla, hay una en Grecia y hay otra en Japón. La nuestra está en Nicoya. Hoy sabemos que las zonas azules en realidad pues empezaron como un concepto un poco antropológico por una observación y una curiosidad, ¿verdad? De estudiosos de la antropología, la demografía. Sabemos que en realidad hay muchas más regiones en el mundo donde la gente vive consistentemente más allá de 100 años. Y bueno, como en todo, incluso esto ha llevado ya hasta un marketing, ¿verdad? Que quizá no es sano, ¿verdad? Como querer vender, por ejemplo, productos que supuestamente vienen de la zona azul, ¿verdad? Productos alimenticios que se exportan, ¿verdad? Y se venden, por ejemplo, qué sé yo, miel de abeja de la zona azul de Costa Rica, ¿verdad? Y quizá ni siquiera es de Costa Rica. Entonces, esto lo menciono porque me parece que es una curiosidad, porque vamos a hablar de envejecimiento y ciertamente sabemos que tenemos regiones en Costa Rica, y pues específicamente en Nicoya, en donde la gente vive mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Por más de 100 años. Y no solo que logran superar los 100 años, es que están saludables, ¿verdad? Y de ahí pues viene esta idea del concepto de expectativa de vida versus expectativa de vida saludable, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede con el envejecimiento global? Y bueno, muchas de estas diapositivas están en inglés, pero bueno, yo voy a ir explicándolo todo y qué es lo que logramos ver en las gráficas. Empecemos hablando de la situación actual a nivel global. Sabemos que las poblaciones, ¿verdad? Mayores a 65 años están incrementando en todo el mundo, ¿verdad? Ya, ¿verdad? A hoy. En el mundo hay más o menos 830 millones de personas que son mayores de 65 años. Y se espera, ¿verdad?, que esto bien se duplique o hasta más en los próximos 20, 30 años. Y bueno, eso representa varios retos, ¿verdad? Uno de esos retos es el tema de las enfermedades y la carga al sistema de salud. Entonces, pues aquí hay que entender el fenómeno desde muchas aristas, que es lo que vamos a ir haciendo. Y lo primero es, pues, entender ese patrón, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado? La sociedad en la que vivimos ha cambiado mucho, ¿verdad? De hecho, en el 2018 se alcanzó un punto histórico muy interesante. Fue el momento en el que las personas de 65 años empezaron a convertirse en una población mayor a la de los niños de menos de 5 años. Quiere decir, teníamos más personas adultas mayores que niños en el mundo. Em, y bueno, esto lleva a una consecuencia, ¿verdad? Que es esta proyección que nos hacen acá a la derecha, en donde para el 2100, ¿verdad? Yo sé que esto suena muy lejano, em, pero bueno, para el 2100 se proyecta que vamos a tener 5 veces más el número de personas mayores de 65 años que niños menores de 5 años, ¿verdad? Eso tiene muchísimas implicaciones, no solamente a nivel de salud, sino también pues socioeconómicas, ¿verdad? De hecho, pues aquí les pongo el escenario en Costa Rica, ¿verdad? Se espera que la población de 65 años y más se duplique en los próximos 20 años en Costa Rica. Y esto es bastante importante porque no estamos listos en los múltiples aspectos que conlleva a atender a estas poblaciones, ¿verdad? Entonces, algo que mencionaba yo es la importancia de entender el concepto de expectativa de vida versus expectativa de vida saludable. La expectativa de vida
Se puede entender desde diferentes maneras, expectativa de vida al nacer, ¿verdad? Em, y hay otras definiciones, pero en general em, es básicamente, o la manera más sencilla de entender es al nacer, ¿verdad? ¿Cuál es la edad a la que se podría esperar que esa persona llegue? Esa es la definición más simplificada, sobresimplificada y sencilla. Entonces, por ejemplo, para empezar con casos muy básicos, si la expectativa de vida es de 73 años, la expectativa de vida saludable va a ser exactamente eso, menos los años que esa persona pase enferma. Entonces, claro, hemos de esperar que una persona de 73 años o de 80 o de 90 no pase toda su vida sin padecer ninguna enfermedad. Entonces, lo que uno quisiera es que ese sea el caso, ¿verdad? Que las personas puedan envejecer sin sufrir una enfermedad o reducir ese número de años en donde las personas sufren una enfermedad. Ese gap, ¿verdad? O esa diferencia de años entre los años que vive una persona de forma saludable y los años que vive enferma, se conoce como el gap de expectativa de vida y expectativa de vida saludable. Una publicación reciente, ¿verdad? Analizando datos de más de 183 países miembros de la OMS, em, pues documentó que desde el 2000, digamos, en los últimos 20 años, ha crecido ese gap. Quiere decir que la gente puede que viva más, pero se enferma más. Y es básicamente lo que nos muestra este gráfico, ¿verdad? Hay una diferencia bastante significativa, ¿verdad? De más o menos 9 años, casi 10 años, de gap de entre expectativa de vida y expectativa de vida saludable. Y esto es bastante interesante porque cuando se analiza por países, ¿verdad? Se puede ver que los países desarrollados son, irónicamente, los que tienen un gap más significativo. Y de hecho son las mujeres las que sufren más de ese gap. Quiere decir que las mujeres pueden vivir más, pero una mayor parte de ese tiempo de vida estarán enfermas, ¿verdad? Y esto, bueno, puede tener diferentes factores biológicos, ¿verdad? Como por ejemplo el tema del embarazo, pero también puede tener ciertos efectos más sociales, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar un poco también de los determinantes sociales de la salud que no se pueden dejar de lado y son bastante importantes. Bueno, ¿y por qué nos importa esto? O sea, ¿por qué esto es importante? Porque el envejecimiento y el riesgo de cáncer están altamente correlacionados o están relacionados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el factor de riesgo más importante eh, y de hecho, ¿verdad? Hay una trivialización, ¿verdad? Hay casi que una broma que se dice, ¿verdad? Que para tener cáncer o para enfermarse lo que uno necesita es estar vivo nada más, ¿verdad? Bueno, eso es cierto, ¿verdad? Y lo que no se sabe o no se dice, aunque todo el mundo infiere, es que el factor de riesgo más importante para sufrir cáncer es el envejecimiento. Y pues si uno hiciera una encuesta, ¿verdad? Que esto lo hizo también el doctor Warner Alpizar en una de sus charlas, le preguntó a la gente cuál es el factor de riesgo más importante, ¿verdad? De cáncer. Y la gente votó que el alcohol, que el tabaco, que la obesidad, que agroquímicos. Poquísima gente pensó en el envejecimiento. Pues bueno. El envejecimiento es en realidad el factor de riesgo más importante y es lo que nos demuestra este gráfico, ¿verdad? Lo que podemos ver aquí en el eje X es pues los diferentes intervalos de edad y se puede ver que a partir de los 30 años ya empiezan a subir significativamente los casos y tienen un pico pues más allá de los 70, ¿verdad? Pero bueno, claramente ya después de los 50 vemos un incremento muy significativo y pues de todos los tipos de casos de cáncer en general. Estos son datos para Estados Unidos, pero pues esa es la tendencia mundial, ¿verdad? Estos son datos en Reino Unido, ¿verdad? Y pues básicamente lo que nos dicen es que la mitad de todos los tipos de cánceres ocurren en personas o mayores de 70 años. Y en parte, pues esto se debe a que se ha aumentado la expectativa de vida, pero como efecto colateral también entonces ha aumentado em, el número de años, ¿verdad? Que una persona puede estar enferma. Entonces, aunque tal vez la expectativa de vida mejore, la expectativa de vida saludable no necesariamente va a incrementarse. Ahora hago un pequeño paréntesis porque no solamente
no solamente importa eh, el tema de si un país está aumentando, ¿verdad? Su expectativa de vida, sino que también importa la cobertura social, ¿verdad? Y los determinantes sociales que hay, porque, por ejemplo, y lo vamos a ver ahorita, nuestro país tiene contrastes internos muy interesantes en esa diferencia de expectativa de vida y pues probablemente en expectativa de vida saludable. Bueno, el envejecimiento no es solo un factor de riesgo para sufrir cáncer. Vean que para enfermedades cardiovasculares el riesgo también aumenta prácticamente exponencialmente, ¿verdad? Después de los 30 años, pero claramente el riesgo es pues en su pico prácticamente en los 60. Esto ocurre también con las tasas de demencia, ¿verdad? En Europa y las tasas de cáncer, por ejemplo, en Reino Unido, ¿verdad? Que es un crecimiento exponencial clásico. Y bueno, curiosamente, en enfermedad cardiovascular y en cáncer, los hombres son los que se ven más afectados. Como les decía, las determinantes sociales son muy importantes, entonces no podemos solamente dedicarnos, ¿verdad?, al aspecto biológico. Este es un gráfico que, aunque bueno, puede ser un poco difícil de entender porque las letras son pequeñas, lo que nos dice es que la mortalidad, y esto es un ejemplo nada más que pongo, la mortalidad por cáncer de pulmón varía dependiendo del nivel de educación. Y esto no es, ¿verdad? Escogiendo países de Latinoamérica, ¿verdad? Donde uno podría pensar que tal vez hay contrastes. No, aquí estamos escogiendo a muchos países europeos, potencias enormes, ¿verdad? Por ejemplo, Suecia, Finlandia, Austria. Y luego ya tenemos países más de Europa del Este, como por ejemplo Polonia, Lituania, Estonia. Y lo que se puede ver es que hay unas barritas que van incrementando, ¿verdad? Eso lo que quiere decir es que hay tres niveles de educación que se estudian en esta investigación. Personas que tienen baja educación, personas que tienen educación media, ¿verdad? Y personas que tienen alta educación, ¿verdad? Podríamos decir universitaria y más. Pues vean ustedes que las personas que tienen mayor mortalidad, esto es en hombres, para cáncer de pulmón, son las personas con baja escolaridad, con baja educación. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un fenómeno en el que no solamente la biología importa, ¿verdad? En un mismo país o en un mismo continente pueden haber diferencias en la mortalidad y pues obviamente, por tanto, en el envejecimiento, pues a partir de determinantes sociales. De hecho, ese mismo estudio de la OSD, creo que en realidad es OCDE, si recuerdo bien, lo que demuestra es que los o las personas de más baja educación son las que lamentablemente tienen más propensión a exponerse a factores de riesgo, como por ejemplo fumado del tabaco, obesidad y sobrepeso, una mala alimentación, inactividad física. Eso es lo que nos demuestra este gráfico de aquí. Básicamente lo que vemos es que el porcentaje de personas con alta educación es más bajo en todos estos elementos. Dicho de otro modo, las personas de baja educación son los que son más propensos a tener malos hábitos alimenticios, de ejercicio, obesidad, sobrepeso, sedentarismo y fumado. Costa Rica no está lejos de esta realidad. Vean que esta es una publicación reciente del periódico La Nación, en donde se analiza la esperanza de vida al nacer por cantón. Y vemos que San Pedro, ¿verdad? Bueno, Montes de Oca como cantón, ¿verdad? Y San Pedro, que es, digamos, la ciudad cabecera, es el que tiene la esperanza de vida más alto, 85 años. Luego por ahí sigue Palmares, Río Cuarto, Santo Domingo, todos estos son equivalentes. Tilarán, Tibás, La Unión. Y bueno, aquí ven la lista de los cantones que tienen la esperanza de vida más alta, ¿verdad? Obviamente aquí no están todos los cantones porque es una tabla larguísima, entonces nada más puse los que tienen la expectativa de vida más alta y los que tienen la expectativa de vida más baja. Y vean que Montes de Oro, ¿verdad? Que es un cantón de Punta Arenas, la cabecera es Miramar, tiene una expectativa de vida, pongámosle cerradito, 76 años. Esto quiere decir que dentro de Costa Rica hay diferencias de casi 10 años en la expectativa de vida, en la esperanza de vida. Y esto es muy importante porque tienen que haber muchos determinantes sociales jugando o teniendo un rol clave. ¿Por qué les digo esto en una charla sobre envejecimiento y cáncer? Porque
no podemos ignorar que no solamente está operando los factores externos o los factores biológicos, sino que eh, operan los factores externos de corte social, ¿verdad? Y eso va a impactar mucho en la expectativa de vida, en la expectativa de vida saludable y pues obviamente en las tasas que veamos de incidencia y mortalidad por cáncer. Ahora, envejecimiento desde una perspectiva evolutiva. Esto lo que va a tratar de explicar es por qué envejecemos, ¿verdad? Y no es una pregunta sencilla de responder, ¿verdad? Aquí es donde tal vez vamos a tener que ir abriendo un poco más la perspectiva, porque nos pueden parecer algunos conceptos un poco abstractos. Lo que hay que entender es que para fines de la naturaleza, la prioridad más importante es que podamos reproducirnos. Em, y pues que con la reproducción podamos pasar nuestros genes, ¿verdad? Entonces, bajo esta perspectiva, el envejecimiento no es un proceso programado, no es un proceso diseñado, ¿verdad? Que está justamente pensado, diseñado para morirnos, o no es que ha evolucionado para el bien de las especies, ¿verdad? Por mucho tiempo se creyó que el envejecimiento ocurría para que pudiéramos darle paso a las nuevas generaciones, ¿verdad? Pero en realidad existen muchos casos de traslapes de generaciones y vamos a hablar un poco de eso. Y lo que en realidad ahora sabemos es más o menos lo que nos dice este gráfico. La fuerza de la selección natural disminuye una vez que hemos alcanzado la edad de madurez sexual. Es decir, en el momento en el que empezamos a alcanzar la edad de madurez sexual, la presión selectiva empieza a disminuir, las presiones evolutivas. Lo que se conoce como la ventana de selección eh, bueno, como tipo sombra, ¿verdad? O shadow, que es la traducción en inglés. Eso lo que significa es que el momento más importante de nuestra vida, pues es en la etapa reproductiva para efectos de selección natural de evolución. Esto entonces nos pone en una situación bastante complicada porque implica que tengamos estilos de vida diferentes y que tengamos curvas de supervivencia diferentes. Por ejemplo, los humanos y muchos mamíferos tienen curvas de supervivencia que se conocen como tipo uno. Esto es en donde la población eh, empieza a perderse conforme envejece. Es decir, existe un enorme porcentaje de cuido, ¿verdad? En las primeras etapas porque no es como en otros animales, ¿verdad? O en otras especies, que nosotros podemos básicamente dar a luz a 20 personas en un mismo parto. Entonces eso implica, ¿verdad? Que en la teoría, en lo estándar, una mujer que da a luz a un hijo va a tener que invertir muchos años y mucho tiempo para cuidar a ese hijo. El caso contrario, ¿cuál sería? Por ejemplo, las plantas o por ejemplo muchos peces, ¿verdad? Muchos peces ponen huevos y ponen miles de huevos y no va a haber cuidado parental de ningún tipo, ¿verdad? Muchos peces de hecho mueren. En el momento en el que hacen la deposición de huevos, mueren. Y de esos 1000 huevos morirá la mayoría. Entonces hay una gran mortalidad al inicio de la vida. O sea, la pérdida de la población al inicio de la vida es muy grande. Em, y esto quiere decir que muchos individuos mueren jóvenes, ¿verdad? Y quedan muy pocos en edad ya pues adulta, ¿verdad? O una edad avanzada. En las plantas es lo mismo porque las plantas producen muchísimas semillas y pues obviamente no hay ningún tipo de cuidado parental, ¿verdad? Y muchas de esas semillas pues no van a germinar. Luego el tipo 2 son por ejemplo algunas aves en donde hay una pérdida constante de población, o sea, la edad no afecta la supervivencia ni la mortalidad. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque resulta que hay una relación, si queremos entender el envejecimiento, hay que entender nuestra historia reproductiva. Estos son elementos que están altamente correlacionados, tanto el envejecimiento como la reproducción. Por ejemplo, aquí les muestro una correlación positiva que básicamente lo que nos dice es que entre más vive un organismo, más tarda en alcanzar su madurez sexual. Entonces, por ejemplo, aquí abajo tenemos ejemplos de roedores, ¿verdad? Por ejemplo, los ratones o los organismos, los mamíferos pequeños, viven muy poquito y por esa razón tienden a alcanzar la madurez sexual muy temprana.
Mientras que otros organismos, ¿verdad? Por ejemplo, las ballenas y los elefantes, que son los ejemplos clásicos de animales muy longevos y muy grandes, estos son animales que viven mucho tiempo, pero alcanzan la madurez sexual muy a edades pues mucho más avanzadas que, por ejemplo, los roedores. La correlación también es muy buena cuando se mide la expectativa de vida de estos organismos y el tiempo de gestación. Es decir, entre más tiempo tarde un organismo en gestar a otro, mayor va a ser su expectativa de vida. Y esto tiene como mucho sentido, pero quiero que quede como muy claro y muy obvio, porque eso va a determinar muchísimo el impacto que tiene eh, el envejecimiento en los organismos. Y de hecho hay otra correlación que es muy buena entre expectativa de vida y la edad del destete. Es decir, en todas estas correlaciones, entre más se tarde en alcanzar el destete, entre más dure un embarazo o entre más dure un organismo en alcanzar la madurez sexual en su vida, pues mayor va a ser su expectativa de vida, es decir, se va a alargar su vida. Y esto es importante porque el envejecimiento, la reproducción y la supervivencia están muy vinculados, ¿verdad? Digamos a nivel genético, y esto ya lo sabemos en humanos, las mutaciones o los alelos que tienden a mejorar la reproducción, ¿verdad? Que podríamos imaginarnos que es algo bueno, ¿verdad? Claramente, pues la selección natural, la naturaleza, va a procurar, ¿verdad? Que ocurran cambios en nuestro material genético que permitan que podamos reproducirnos más, ¿verdad? Pero justamente esos cambios genéticos tienden a disminuir la expectativa de vida. Y esto se probó para poblaciones ya humanas, ¿verdad? Esto lo sabemos para animales, pero ya se probó en poblaciones humanas. Estos gráficos yo sé que no nos dicen nada, son bastante abstractos. Entonces, pues yo les voy a decir más o menos qué nos dicen. Este es un estudio que se hizo en Reino Unido con participantes del biobanco, ¿verdad? Que son miles de personas que son parte de un estudio, de una base de datos en Reino Unido, en donde se tiene casi que todo de esas personas, ¿verdad? Se sabe dónde vive, cuánto pesa, cuántos hijos tiene, si tuvo cierta enfermedad, se conoce su material genético, se conocen muchas cosas. Y este estudio encontró que las personas que tienen variantes genéticas que les hacen ser más fértiles o que les dan mayor probabilidad de reproducción, tienden a tener, ¿verdad?, menor expectativa de vida. Y son las personas que se reproducen, ¿verdad? O que, ¿verdad? Como que viven menos y son personas que pues están altamente afectadas por el tema de la reproducción. Ahora, las personas que no tienen estas variantes genéticas no tienden a ser o a tener un éxito reproductivo tan alto, tienden a ser personas que viven más. Entonces aquí parece que ya hay una relación entre envejecimiento y reproducción, ¿verdad? Entre más rápido usted se reproduzca, entre más usted se reproduzca, menos vive. Y por ahí voy a introducir ya de una vez la frase de life, ¿verdad? ¿Cómo es que dice bueno, voy a tratar de traducirlo. Vive rápido, muere joven. Esa es la traducción de una frase en inglés que más o menos explica esto. Ahora, esto parece como muy complicado de entender, ¿verdad? Bueno, les voy a poner un ejemplo bastante interesante que ocurre en la naturaleza y que tiene que ver con el concepto que les acabo de describir, que se llama pleiotropía antagonista. ¿Qué significa la pleiotropía antagonista en evolución? Bueno, lo que significa es que estas variantes genéticas que son favorables temprano en la vida, ¿verdad? Recuerde que les había dicho que la ventana en la que la selección está activa es temprano en la vida, mientras nos podemos porque puede ser que muy temprano en la vida nos favorezca cierta variante. Bueno, espero que se escuche bien porque me sale que hay una conexión inestable. Em, aunque muy temprano en la vida favorezcan esas variantes, luego pueden afectar. Les voy a dar un ejemplo en la naturaleza. Hay unos pececillos que si sufren de una mutación en un gen,
Entonces esos pececillos se hacen más grandes, son más grandes que los demás pececillos. Y además en la cola se les hace una mancha. El resultado es que esa mancha y el hecho de ser más grandes les da mayor éxito reproductivo, se reproducen más. Entonces, claro, la selección natural quiere eso. Esos peces se reproducen mucho más. ¿Cuál es la consecuencia? Se mueren más rápido. ¿Por qué? Porque resulta que esa mancha que está aquí es nada más y nada menos que cáncer. Es un melanoma. Entonces, se gana por un lado y se pierde por otro. Eso es básicamente el concepto de pleiotropía antagonista. Ganan en un gen que los hace ver más grandes y que los hace ver más, son más vistosos, pero la consecuencia es que tienen cáncer y mueren más rápido. Les voy a dar un ejemplo tonto para que todavía quede más claro, ¿verdad? Digamos que yo tengo ojos celestes. Bueno, pues puede que eso me haga tener más éxito y me reproduzco más. Pero de pronto eso me puede dar, que no es cierto, ¿verdad? Pero imaginémonos en el ejemplo, más riesgo de morir por X o Y enfermedad. Pues eso es lo que les ocurre a estos pececillos. Entonces, es importante entender estos elementos porque si no, no podríamos entender el envejecimiento, porque el envejecimiento, entonces, como hemos dicho, está altamente vinculado a la reproducción y a la supervivencia y a la historia de vida de los organismos. De hecho, ¿verdad? Al igual que en los humanos, muchos mamíferos que tienen, lo que nos demuestran estos estudios que les enseño aquí, es muchos organismos que tienen un cuidado materno, en donde la madre es muy importante, son poblaciones u organismos en donde tienden a vivir mucho más. Dicho de otro modo, si hay organismos o poblaciones en donde el cuidado de la madre es fundamental, esas poblaciones van a evolucionar o se evoluciona para que vivan mucho más tiempo. De hecho, existe la hipótesis que se conoce como la hipótesis de la abuela, ¿verdad? Que se ha probado en muchos organismos y que claramente ocurre en animales. Aquí les pongo el ejemplo, por ejemplo, de los elefantes asiáticos. Resulta que los elefantes bebés, ¿verdad? Lo vamos a decir así súper simple, ¿verdad? Coloquial, que crecen en una comunidad en donde está pues la mamá elefante y la abuela elefante, tienen más probabilidad de supervivencia. Pero si solamente viven con la mamá, la abuela está lejos y la mamá es una mamá joven, menos de 20 años, la probabilidad de supervivencia es muy baja. Entonces, en ballenas, en elefantes y claramente en humanos se ha comprobado que, y por ahí puedan dar la idea de por qué ocurre la menopausia, aunque los elefantes no tienen menopausia, pero los humanos sí, y otros animales como las ballenas, ciertas ballenas, por ejemplo, em, puede ser, porque claro, aquí lo que hay que entender es por qué no se puede una mujer seguir reproduciendo toda la vida, ¿verdad? ¿Por qué tiene que haber un momento donde eso pare? Y bueno, lo que nos dice esta idea, esta hipótesis es que ocurre para que haya este traslape de generación en donde las abuelas puedan también colaborar en el cuidado de los hijos y eso asegura que los hijos vivan más. Y pues eso básicamente, efectivamente lo que hace es extender la expectativa de vida de la población. Ahora, otro elemento igualmente importante es el tema de la organización social. Existe una correlación entre el nivel de organización social de los organismos y la expectativa de vida, ¿verdad? Y esto se ha estudiado muy bien para mamíferos. En resumen, los animales que son solitarios viven menos. Los animales que viven en pareja viven un poquito más. Y los animales que viven en grupo viven mucho más que los animales solitarios. Entonces, por eso es que vemos que no solamente claramente pues en humanos, ¿verdad? Pero sino en otras especies existen historias de vida, ¿verdad? La historia natural de estos animales es vivir en grupo, ¿verdad? Porque vivir en grupo asegura eh, una mayor supervivencia y por tanto alarga la expectativa de vida. Esto en humanos es sumamente importante. Hay un estudio también del Biobanco del Reino Unido que se ha hecho, pues básicamente se hizo con más de medio millón de personas, en donde demuestra que el hecho de vivir solo, por ejemplo,
El hecho de estar aislado estructuralmente, ¿verdad? En donde nadie lo visita, en donde no participa en ningún grupo, por ejemplo, qué sé yo, natación, baile, etcétera, aumenta el riesgo de muerte. O sea, en humanos, el hecho de tener un aislamiento social aumenta el riesgo de muerte entre 10 y 20% más. Entonces, esto lo estamos tratando de cubrir para que podamos entender que hay una conexión muy importante entre la historia de vida de un animal, la reproducción, la organización social y pues su expectativa de vida slash envejecimiento. Hay otros elementos también que se asocian claramente con el envejecimiento y es la tasa de metabolismo. Entre mayor sea la tasa metabólica de un organismo, menor vive. Esto se ha demostrado, por ejemplo, para mamíferos y para aves, ¿verdad? Que es lo que nos demuestra esta correlación negativa. Entre mayor es la tasa metabólica basal, menor es la expectativa de vida. Y esto puede tener que ver con otra observación que se ha hecho, ¿verdad? Que me parece a mí muy interesante, y es que se llama la hipótesis de los latidos cardíacos, en donde se dice que todos los animales nacen con un corazón que es capaz de latir 1 billón de veces, 1 billón de veces. Pero algunos gastan esos latidos más rápido que otros. Y vean qué interesante, la correlación es casi perfecta a diferencia del humano, ¿verdad? El humano en eso es especial. Pero ¿qué quiere decir esto? Entre mayor sea la frecuencia cardíaca, menor es la expectativa de vida. Entonces, por ejemplo, un ratón, ¿verdad? Puede que tenga el mismo billón de latidos disponibles que, ¿verdad? Que otro organismo, pero tiene 650 latidos por minuto, ¿verdad? Recuerde que en los humanos lo normal es un rango de 60 a 100, normalmente 70, pues los ratones tienen 650 latidos por minuto. Un colibrí, por ejemplo, tiene 1200 latidos por minuto. Entonces, claro, esa necesidad, esa dependencia metabólica especial de los organismos hacen que vivan más o que vivan menos. Por ejemplo, un elefante o una ballena, ¿verdad? Tienen 30 latidos por minuto. Incluso una ballena puede llegar a 10 latidos por minuto, una ballena azul, o hasta menos. Imagínense, en un minuto, solo 10 latidos. Entonces, esa baja tasa metabólica contribuye a que sean organismos que viven mucho más. Otro elemento interesante que tiene que ver con metabolismo y envejecimiento es el sueño. La calidad del sueño es importantísima, pero no cualquier rango de sueño. Hay un punto específico, ¿verdad? Por eso nos recomiendan las 7, 8 horas más o menos, porque vean qué interesante. Entre más duerme un organismo, ¿verdad? Y esto se ha hecho en adultos, humanos. Entre más duerme una persona, mayor es el riesgo de muerte. Esto es interesantísimo. Entonces, por eso el punto clave más o menos son las 7 horas. Una relación que es muy interesante es el número de horas que duerme un organismo y su tamaño, que también se correlaciona con su expectativa de vida. O sea, a mayor tamaño y a mayor expectativa de vida, menos duerme un organismo, ¿verdad? Entonces, los humanos estamos más o menos en la correlación como en 7 horas, ¿verdad? De sueño y unos 100 años de vida. Pero, por ejemplo, los organismos más grandes, como los elefantes y las ballenas, duermen menos de 5 horas y pues por supuesto son gigantescos y viven mucho más. Entonces, de nuevo, todas estas demandas fisiológicas han ido evolucionando de una manera muy específica que por lo menos nos ayuda a entender el por qué envejecemos y por qué envejecemos a tasas diferentes, ¿verdad? Otro de los elementos, pero bueno, voy a ir ahí apurándome para ir cerrando, para entrar en la parte de cáncer propiamente, es el tema de los telómeros y el envejecimiento. Los telómeros son secuencias genéticas que tenemos en las puntas o en los extremos de los cromosomas y que conforme vayamos envejeciendo, esos telómeros se van acortando. Y eso hace efectivamente que las células tengan que detenerse y ya no puedan dividirse más y empiezan a acumularse células que se conocen como células envejecidas.
Entonces sabemos que la historia natural de los organismos también se correlaciona con la tasa en la que se pierden telómeros. Entonces, entre más vive en un organismo, ¿verdad? La tasa en la que se pierden telómeros es más lenta. Entonces, este es otro de los proxies, ¿verdad? O otra de las variables que se pueden usar para entender el envejecimiento, igual con la tasa mutacional. Y entonces ahí voy a ir hablando sobre, ahora sí, la relación entre ambiente y envejecimiento y aterrizamos con envejecimiento y cáncer. Uno de los elementos más importantes para, yo no diría evitar el envejecimiento, sino tener un envejecimiento saludable es el tema de la dieta. Este artículo, ¿verdad? De hecho nos habla de cuáles son esos elementos de la dieta que se asocian con un envejecimiento saludable. Y bueno, vean que en rojo no lo queremos, ¿verdad? Rojo es lo que no ayuda en el envejecimiento, ¿verdad? Y no, no es nada raro, ¿verdad? Porque ahí vemos, por ejemplo, la margarina, carnes procesadas, sodio, vemos, por ejemplo, papas fritas, vemos grasas trans. Obviamente esto no se va a asociar con un envejecimiento saludable. Aquí lo que tenemos que entender es que los humanos hace 300 años no iban a McDonald's, ¿verdad? A comer papas fritas. Eso tiene que quedar claro. No habían bebidas con alto contenido de azúcares, no teníamos ranchita, bueno, no voy a decir marcas porque me puedo meter en problemas, pero no teníamos comida chatarra, ¿verdad? No teníamos comida chatarra. ¿Cuáles son, por el contrario, los alimentos que se asocian con un envejecimiento saludable? Bueno, pues obviamente las frutas, los granos, los vegetales, todas las grasas que no son saturadas. Por ejemplo, ahí tenemos ciertas semillas, omega 3 en salmón, en aceite de oliva. Tenemos, por ejemplo, bueno, aquí vemos aceite de oliva, ciertos vegetales, frijoles, tomates, incluso ciertas bebidas como en su, ¿verdad? En su regulado consumo, como el té, el café, el vino, ciertos jugos porque son ricos en antioxidantes. Entonces es un elemento importantísimo y ahora vamos a ver que importa más de lo que uno cree, porque uno ya lo sabe, pero ese es un estudio que se acaba de publicar hace un par de años, en el 2022, en donde básicamente la conclusión es esta, ¿verdad? Por si no entienden ese montón de rayitas, ¿verdad? Si tal vez hay alguien que no es tal vez del campo de investigación, la conclusión es esta: comer menos para vivir más. Y esto yo sé que suena como a un gurú de revista barata, ¿verdad? Pero tiene toda la ciencia, ¿verdad? En modelos animales, el estudio que se hizo fue relativamente sencillo, si se piensa. A un grupo de ratoncitos, ¿verdad? Que son se les alimenta, ¿verdad? Bueno, los ratoncitos estos son modelos de laboratorio, ¿verdad? Que se usan para hacer estas investigaciones. Se les alimenta de diferentes maneras. A un grupo de ratoncitos se les deja que coman lo que quieran cuando quieran. A otro grupito se les hace una restricción calórica, o sea, no se les permite comer durante 2 horas en el día y 2 horas en la noche. Y luego hay otra restricción calórica que es más importante. No comen o todo el día o no comen durante toda la noche. Em, ¿Y cuál es la sorpresa o el resultado? Que los ratoncillos que comen cuando quieren, a la hora que sea, viven mucho menos. Y los ratoncillos que tienen la restricción calórica, todos viven más, ¿verdad? De hecho, las que tienen la restricción calórica eh, de 2 horas en la noche o de 12 horas en la noche son los que viven más. Entonces, obviamente estos son modelos animales, pero también en humanos se ha demostrado que la restricción calórica, ¿verdad? Tiene un beneficio en la expectativa de vida. Y por eso es que tener una dieta balanceada es tan importante. Esto se ha repetido en otro estudio, ¿verdad? En otro estudio ya se repitió y se tiene claro que la restricción calórica favorece la supervivencia, alarga la supervivencia en estos modelos animales. Uno de los problemas que tenemos hoy, en comparación de nuevo a los humanos de hace 500, 1000, 2000, 3000 años, ¿verdad? Es que no se comía como ahora. Ahora se come a toda hora y una gran cantidad de alimentos que no son saludables. Eso claramente va a tener un impacto en nuestra expectativa de vida y sobre todo en la expectativa de vida saludable. De hecho, vean que este estudio es impresionante. Este estudio dice que la expectativa de vida se puede incrementar hasta en 10 años
solamente conseguir una dieta saludable. Y esto se hizo para un estudio en Reino Unido, acá donde yo vivo. Y bueno, básicamente, pues no pretendo que se entienda esta gráfica, ¿verdad? Pero lo que se descubre es básicamente lo mismo que vimos en esta tablita de aquí. Las personas que tienen mejor consumo de frutas, de granos, vegetales, semillas, legumbres, pescado, pues son las que tienen la mayor supervivencia y una diferencia hasta de 10 años. Y luego este otro estudio, vean que de 2026, ¿verdad? Yo les traigo lo más nuevo que ha salido. Es un estudio impresionante porque demuestra lo que ya uno más o menos sabe, pero verlo aquí en estos datos es increíble. Bueno, son un montón de líneas, pero déjenme explicarles. Básicamente, en más de 50.000 personas, lo que analizan es tres cosas. Si hacen actividad física, si duermen, ¿verdad? Bueno, pues obviamente duermen, pero ¿cuántas horas al día? Y la calidad de la dieta. Y para hacerles el cuento corto, las personas que duermen más, que tienen mejor dieta y que hacen ejercicio vigoroso, em, tienen una expectativa de vida mayor, incluso llegando a los 10 años. Dicho de otro modo, si usted quiere ganarse 10 años más de vida fácil, comer bien, dormir bien y hacer ejercicio diario. Esto también se probó en este estudio, ¿verdad? Queda totalmente claro que la mortalidad es mucho más baja en poblaciones con un estilo de vida saludable, que involucra obviamente dieta, ejercicio, y cuando dieta, digo dieta me refiero a alimentación saludable, ejercicio vigoroso, buenos hábitos del sueño, y demás. Y bueno, para ir entonces entrando ya en la parte final, voy a hablar un poco de el envejecimiento órgano específico y cómo se relaciona con la parte de cáncer. No todos los órganos envejecen a la misma vez. A partir de los 30 años, por ejemplo, los riñones ya empiezan a mostrar ciertos signos de envejecimiento, luego empieza a mostrar ciertos signos de envejecimiento en el tejido graso, luego empezamos a ver ya en los 40, ¿verdad? Un envejecimiento en el tejido linfático, en ya órganos más importantes como los pulmones, el hígado, el páncreas. En los 40, más o menos 45, 50 años hay un envejecimiento importante del sistema gastrointestinal y ya en los años, ¿verdad? De 50 a 60 vemos un envejecimiento importante en los músculos, en el sistema gastrointestinal, pero también cardiovascular. ¿Qué es lo que empezamos a ver? Bueno, empezamos a ver, por ejemplo, a nivel de cerebro, pérdida del volumen cerebral, sobre todo de la parte de corteza, pero también en conexiones. Empezamos a ver que se reduce en el corazón el número de cardiomiocitos, se pierde la fuerza y la elasticidad de las paredes cardíacas. Empezamos a perder masa mineral, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel de huesos. A nivel gastrointestinal se pierde la diversidad del microbioma, la motilidad del intestino, la integridad de la barrera intestinal. En los pulmones también empiezan a pues disminuir el tamaño y la elasticidad, no el tamaño, la elasticidad de los alveolos. Y eso tiene que ver con un menor ratio, una menor capacidad de oxigenación, ¿verdad? Em, y bueno, esto, voy a saltarme estas para llegar a esta parte, tiene consecuencias, ¿verdad? En la parte del envejecimiento. Nosotros sabemos que de las especies de vertebrados, los mamíferos son los que tienen la tasa más alta de cáncer. Y esto tiene que ver con una hipótesis que propuso un investigador acá, de la Universidad de Birmingham, en Reino Unido. Básicamente los mamíferos son los que envejecen más rápido, comparado con las aves, comparados con los reptiles, y comparado con los anfibios. Los mamíferos envejecen muy rápido. Y si hacemos un resumen de todo lo que vimos anteriormente, esto quiere decir que los mamíferos se reproducen más rápido, alcanzan la madurez más rápido, tienen ciertos indicadores moleculares que los hacen, ¿verdad? Reproducirse más rápido, en otras palabras, vivir rápido, morir más jóvenes. Y esto hace que tengan, pues obviamente, mayor riesgo de cáncer. En algún momento se pensó, ¿verdad?, que los organismos más grandes
como por ejemplo las ballenas, como viven tanto tiempo, ¿verdad? Una ballena puede vivir 100, 200 años, y como son tan grandes, en teoría deberían tener más riesgo de tener cáncer. Lo mismo los elefantes, por ejemplo, que son muy grandes, son mucho más grandes que los humanos y viven más tiempo. Entonces, como tienen más células y viven tanto tiempo, pues uno esperaría que así, por pura mala suerte, les dé más cáncer, ¿verdad? Que a los humanos. Y esa no es la verdad. No sucede así. ¿Por qué sucede? Bueno, porque durante muchos millones de años estos organismos han evolucionado mecanismos para poder combatir estos procesos de envejecimiento, o por lo menos la parte de los procesos de envejecimiento que confieren riesgo a cáncer. Por ejemplo, los elefantes tienen 20 copias de genes o pseudogenes de P53, que es uno de los genes más importantes que nos protegen contra el cáncer. Normalmente los organismos tienen solamente una copia o dos copias, pero los elefantes tienen 20 copias. Y P53, de hecho, no por nada se conoce como el guardián del genoma. Es uno de los genes más importantes porque controla muchos procesos, al punto de que si una célula está dañada, P53 le ordena morirse. ¿Verdad? Es mejor que se muera una célula y no que se muera todo el tejido o todo el órgano o el organismo, ¿verdad? Entonces, P53 es así de importante. La consecuencia entonces es que la mayoría de los tipos de cáncer mutan a P53, lo alteran, ¿verdad? Se deshacen de P53. Entonces las células sufren daño en P53 y ya entonces no puede orquestar, ya no puede orquestar o ya no puede cuidar de que no ocurran estos daños, ¿verdad? Y esto entonces tiene como consecuencia que ocurren estos procesos cancerígenos. Cualquiera puede preguntarse, bueno, entonces, ¿por qué no le inyectamos a la gente más P53 o por qué no buscamos una manera de ganar P53? Bueno, hace ya más de 20 años a alguien se le ocurrió hacer eso en modelos animales y básicamente hicieron que los ratoncillos tuvieran una versión muy activa de P53 y lograron lo que se propusieron. Vean que en el modelo de la versión hiperactiva, esos ratoncillos no tenían cáncer, no les dio cáncer comparado a los otros controles. Pero esos organismos envejecieron más rápido. Y entonces aquí les muestro dos ejemplos de ratoncillos, ¿verdad? Uno que envejece normalmente y otro que envejeció, ¿verdad? Resultado de haber tenido hasta P53 hiperactivo. Entonces se cumplió lo que querían, sí, no les dio cáncer, pero el trade-off o el sacrificio, ¿verdad? Fue estos organismos entonces envejecen más rápido. ¿Por qué? Porque estamos ignorando que en este organismo, que es un mamífero, ¿verdad? Un roedor, que tiene una expectativa de vida corta, en donde la ley es básicamente viva rápido, muera joven, estamos asegurando que no muera de cáncer, por ejemplo. Entonces, si no muere de cáncer, porque P53 está muy activo, una de las consecuencias es que envejece más rápido. Entonces hay que tener cuidado con este tema del envejecimiento y del cáncer, porque hay que entender todos estos elementos evolutivos que vimos anteriormente. Y bueno, es por eso que con la edad nosotros vamos acumulando muchas mutaciones. Eso es lo que nos demuestra estos estudios. Estos estudios, básicamente esta correlación aquí de la esquina, esto se hizo en tejido de esófago. Lo que se puede ver es que conforme envejecemos vamos a ganando alteraciones, vamos ganando mutaciones en el ADN. Esto se hizo también para epitelio en el endometrio, para el epitelio gástrico, en el músculo. Y básicamente la conclusión es la misma. Conforme envejecemos, vamos acumulando daño en nuestro ADN. Y eso tiene como consecuencia que las células van empezando a degenerarse y van empezando a afectar ciertos procesos que son los que llevan a pues todos estos aspectos fisiopatológicos que vimos del envejecimiento. De hecho, el cáncer mismo tiene una relación con el envejecimiento y el número de mutaciones que se necesitan para que ocurra un tumor. Por ejemplo, los cánceres pediátricos tienen muy poquitas mutaciones porque normalmente son cánceres que ocurren de hecho durante el desarrollo, son errores más que todo del desarrollo. Mientras que los cánceres adultos, ¿verdad? Sobre todo los que ocurren en personas que tuvieron exposición a un agente como el fumado o a mutaciones por el ambiente,
por ejemplo, por luz ultravioleta, o cáncer colorectal, por ejemplo, son cánceres que tienen muchísimas mutaciones. Entonces, para que muchos cánceres ocurran, de hecho, se necesita que pase mucho tiempo porque las personas van acumulando muchísimas mutaciones. Y de hecho, esto pues ya se ha demostrado, este es un artículo del año pasado, y si usted de hecho compara casos de cáncer gástrico, por ejemplo, o casos de cáncer colorectal, como es este caso, se puede ver que las personas que se diagnostican mayor o más de 50 años tienen más alteraciones en esos tumores que en personas más jóvenes. Es decir, personas más jóvenes con casos de cáncer, por ejemplo, colorectal en este caso, tienden a tener menos mutaciones. Entonces, el elemento más crítico que vincula el envejecimiento con el cáncer es esa ganancia de mutaciones que van alterando las células y que van dejando a las células sin esos mecanismos de defensa que son tan comunes en la etapa en donde somos pues fértiles o donde la selección actúa sobre esa ventana de edad reproductiva. Lo que nos pasa después, aunque suene cruel, ¿verdad? Lo que nos pasa después de reproducirnos ya no está bajo selección. Y por eso es que entonces a la selección no le interesa que desaparezca el cáncer, ¿verdad? Porque si hay una ventaja adaptativa en alguna de estas mutaciones, o sea, que temprano en la vida favorezca la reproducción, y si luego nos da cáncer, ya eso ya, ¿verdad? Como que aquí la selección dice, eso no es problema mío, ¿verdad? Uno de esos casos es, por ejemplo, BRCA1, ¿verdad? Que es el gen que se asocia con el riesgo de mayor cáncer de mama. Pues se ha visto que en algunas poblaciones de mujeres estas variantes en BRCA1 de hecho se asocian con mayor fertilidad. Entonces, claro, otro ejemplo de pleiotropía antagonista, ¿verdad? Aunque tenga más fertilidad temprano en la vida, que es lo que le importa a la selección, porque entonces se reproduce el organismo y pasa los genes, luego puede traerme una consecuencia negativa, ¿verdad? Ese es el, el caso clásico que sucede. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Verdad? Pues obviamente mantener una dieta balanceada, que yo sé que esto cuesta mucho, yo ahorita mismo, de hecho, también estoy tratando de quitar los azúcares, que yo soy muy, ¿verdad? Muy afín a los azúcares y todo trae azúcar ahora, ¿verdad? No es solo que uno no le eche azúcar al café, es que todo trae azúcar, ¿verdad? Desde las galletas, los cereales, los jugos, todo lo que uno trate de comprar ahora todo viene con azúcares agregados y si no son azúcares naturales, ¿verdad? El azúcar molecular, pues son edulcorantes que no terminan por ser mejores, ¿verdad? Entonces, el comer balanceado, el comer menos, el comer a la misma hora, el reducir obviamente el estrés que es tan difícil en una sociedad como la de Costa Rica, en donde por eso los determinantes sociales impactan tanto, porque por ejemplo el tico promedio, creo que había salido el estudio de la Nación, gastaba creo que son 2 horas al día en presa y eso poniéndole poquito, obviamente ese estrés tiene un impacto enorme en la salud, ¿verdad? Esa es otra de las charlas que hemos dado en el pasado sobre estrés y cáncer. El tema de el aislamiento social tiene un aspecto importantísimo, ¿verdad? En el envejecimiento saludable, mantener buenas conexiones. De hecho, estudios de estas zonas azules demuestran que muchas de estas personas no están aisladas, tienen una muy buena conexión, ¿verdad? En el tejido social. Obviamente mantener el cerebro activo, ojalá lejos de la adicción de las pantallas, de las redes sociales, mantener estos chequeos, ¿verdad? Médicos, pues anuales al menos. El ejercicio, que es importantísimo, y la calidad del sueño. Yo no podría enfatizar más la necesidad de dormir bien, ¿verdad? Se sabe que contribuye en la reparación del ADN, en los ciclos de flujo de líquido cefalorraquídeo en el cerebro, limpieza de toxinas. Entonces es importantísimo. Estos consejos, estas recomendaciones, ¿verdad? Según los estudios que hemos visto, pueden asegurarnos a disminuir esta brecha que hay entre la expectativa de vida y la expectativa de vida saludable. Esta es la charla que tenía para hoy. Normalmente en estas charlas siempre tenemos un espacio para preguntas. Yo sé que ya estamos pasaditos del tiempo. Normalmente vamos a darlas siempre de 6 a 7 de la noche. Pero bueno, si alguien tiene una pregunta puede hacerla en el chat. Si no, yo bueno, voy a dar un tiempito a ver si alguien tiene una pregunta. Si no, recordarles esta charla queda en YouTube. Si quieren el programa, de hecho voy a
Voy a terminar la diapositiva con el programa por si le quieren tomar captura, pero también lo, lo podemos enviar por correo, ¿verdad? También tenemos un grupo de WhatsApp, una lista de difusión en donde vamos pasando siempre las invitaciones. También pueden escribir a este correo, investigación@centrooncológico.cr. Ahí es donde vamos también a enviar por pues, estas invitaciones. Aquí queda el código, ¿verdad? QR. Con este QR, si lo escanean, van a poder entrar directamente a todas las reuniones. Entonces, ojalá que puedan acompañarnos. El año pasado fue muy exitoso, tuvimos en algunas charlas hasta 50 personas y bueno, siempre nos mantuvimos en un número bastante bueno. Entonces, ojalá puedan unirse. Normalmente en algunas charlas hay muchísimas preguntas. La idea es que sea, pues, dentro de lo que cabe, ¿verdad? Por ser en línea, lo más dinámico que sea posible. Entonces, bueno, creo que no hay ninguna pregunta de momento. Entonces yo con eso pues me despido. Les agradezco muchísimo por haberse conectado a las personas que están por acá. Y entonces nos veríamos el próximo miércoles 4 de febrero, que es el Día Mundial del Cáncer, o el Día Internacional contra el Cáncer, y vamos a hablar de estrategias políticas y de salud pública en cáncer. Ojalá que para entonces, si ya tenemos em, algún presidente, ¿verdad? O presidenta, ojalá pues se tomen en consideración estas recomendaciones, estas estrategias que ya están validadas en muchos países. Y si pues no tenemos, ¿verdad? Pues ojalá que igual deberían de conectarse todas las personas candidatas, ¿verdad? Yo creo a estas charlas. Em, Así que bueno, nos vemos el próximo 4 de febrero a esta misma hora. Eso sería un miércoles. Y muchísimas gracias a Pamela por su comentario. Y ojalá que entonces pasen una bonita noche. Nos veríamos el próximo miércoles. Muchas gracias.